Buenos días, familias de YouTube. Hoy quiero compartirles la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Hoy quiero compartir con ustedes un poco cómo fue el nacimiento del Señor, la venida de Jesús al mundo. Está basado pues del Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 del versículo 18 en adelante dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ella ha engendrado es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Mateo no era apóstol, no fue apóstol de Jesús, pero se convirtió en el evangelista y el primero que lo dio a conocer el derecho canónico cuando empezaron a formar todos los libros, porque él presenta cómo fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo. Yo los invito a que lean Mateo desde el primer versículo. No lo quise leer porque es mucho. Pasaron 14 generaciones de una persona a otra, luego después otras 14, y en resumidas cuentas pasaron como 28 generaciones para que viniera a resumirse pues el nacimiento del Señor. Entonces Mateo, él recopila un montón de datos de cómo fue el plan salvífico de Dios hasta que vino pues a nacer Jesús en, en esta mujer llamada María. María, acordémonos, la santa doctrina de la Iglesia Católica nos enseña y es un dogma de fe. María, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Si fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo, quiere decir de que encontró en esta mujer una virginidad sin mancha, sin pecado. Hay aquí muchas controversias, porque dice al final de que no la conoció, dice, como su esposa hasta que nació Jesús. Claro, cuando Jesús nació, pues él vio de que así como que entró sin dañar algo en la persona, en la virginidad de María, pues así pudo salir, porque era obra del Espíritu Santo. Entonces él la conoció de que sí, es una mujer santa, pura, y era ungida del Señor. Entonces se cumple lo que el profeta había profetizado
más bastantes años atrás. Todo esto sucedió, dice, para que se cumpliese lo que el Señor por medio del profeta dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará por nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Así es, mis queridos hermanos, estamos ya por celebrar el, este gran acontecimiento, el nacimiento del niño Jesús. Van a ver que en la mayoría de hogares en los que eh, tienen sus principios de fe o quieren conservar la tradición de nuestros ancestros, de pasado y la tradición de la iglesia, es de que siempre ponen el nacimiento del Señor pues en muñequitos, en estatuas. Eh, Ese es un recordatorio cómo Jesús nació. Se pone pues los tres reyes magos, la Virgen, José, por supuesto Jesús, el centro de todo esto, y el buey y la mula. Eso es en sí lo más representativo del nacimiento del Señor. Recordemos de que el Señor Jesús nació en un pesebre. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar un montón de historias muy bonitas que lo que necesita nada más es quedarse y meditar parte por parte. Voy a leerles otro versículo ya en el capítulo 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judá, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Para el rey Herodes, pues, fue un golpe bien duro. Pensó de que la venida del Señor, acordémonos de que la venida del Señor, ellos lo esperaban un rey libertador, un rey guerrero. Y, y resulta que no fue así. El plan salvífico de Dios era, eh, era otra manera. No era salvar al pueblo de Israel guerreando con lanzas, espadas, no. El plan salvífico de Dios, mis queridos hermanos, era muy diferente. Voy a mencionar una palabra donde dice: ámense unos a los otros como yo los he amado. Ese es el plan salvífico de Dios. Amados unos a otros. Pero entonces los de ese tiempo, cuando nació Jesús, ellos esperaban pues a un rey libertador guerreando, conquistando pueblos, conquistando naciones. Cosa muy diferente 32, 33 años después, que el gran rey que ellos esperaban, él se convirtió en el primer mártir de la historia cristiana. El mismo Cristo se ofreció. Pero todo para que llegara hasta allí tuvo que pasar todo ese gran proceso. María, la madre de Jesús, estaba desposada, quiere decir que estaba un noviazgo con José, su novio, José el carpintero, aquel que muchos hemos escuchado hablar. Y sucedió que estando de novios en el noviazgo, que la iglesia lo enseña mínimo un año de noviazgo para conocerse, tanto la jovencita con el joven, y luego pues ya van más seguros al matrimonio, porque ya se conocieron, ya pasaron un proceso, ya se conocieron de que lo que a ella le gusta, lo que no le gusta, o viceversa. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba ese proceso. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sé, pero estaba ese proceso de del noviazgo. Estaba comprometida a casarse con José. Pero
Para José fue bien duro, pues a la que él quería como su esposa, resulta de que sale encinta. Por Dios, ¿qué pasó aquí? Alguien me la quitó, ¿verdad? Se enamoró de otro. En la mente de José pasaron un sinfín de cosas, ya me imagino yo, frustrado, decepcionado, que su novia en la cual él quería, el que amaba, pues resulta que sale encinta, o sea, salió embarazada. Y viene, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia y le habla en sueños y le dice, José, no dudes, no te apenes, no tengas vergüenza, no abandones, decídete a tomar a María como tu legítima esposa, porque lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Se lo dijo en sueños. Oigan, se lo dijo en sueños. José cuando despertó, Dios mío, aquí viene ya la persona de José actuando conforme a la voluntad de Dios. Él confiaba de que el ángel del Señor le había hablado. No temas por tomar a María como tu esposa. Wow. Se levanta José, ya me imagino todo dormitado, listándose. Y con qué, con qué voz temblorosa, me imagino yo, llegó a platicarle a María y quizás hasta le haber contado lo que él había pensado en que la iba a abandonar en secreto. Así dice la palabra de Dios, que pensaba abandonarla en secreto para no causar gran escándalo. Porque las mujeres en la época que Cristo nació, una mujer que fallaba ya a partir del noviazgo, no digamos el matrimonio, que ya lo tomaban como una traición terrible, esto hoy en día le nombra adulterio, era apedreada, tiraban piedras, garrotes, lo que hallaba la gente. José, siendo un hombre justo, no quería que a María le pasara eso. Y por eso había decidido abandonarla en secreto, calladito. Pienso yo que por allá iba a decir, va hasta mi esposa. Pero Dios, que conoce los pensamientos de todo ser humano, mis queridos hermanos y familia de YouTube, viendo de que José iba a abandonar a María, la madre del Verbo que se había encarnado en ella, mandó su ángel a que le hablara en sueños. No dudes en tomar a María como tu esposa. José recapacitó tanto que no dudó en tomar a María como su legítima esposa. Y, y anduvo con ella quizás en algún momento difíciles, porque para José fue muy difícil toda esta gran historia, porque dice la palabra de Dios que Herodes, cuando se enteró por medio de los tres reyes magos, oigan bien, hoy en día aquí en El Salvador y también en otros países como España, que están famosos los magos, los que hacen magia. Estos tres personajes que llegaron a adorar, los primeros que llegaron a adorar a Jesús cuando él había nacido, no era que fueran magos, así los dio a entender el escritor sagrado por el gran descubrimiento que habían hecho. Vieron, dice, en el firmamento una estrella que ellos nunca habían visto. Estas personas se dedicaban al cuidado de las ovejas, eran pastores,
allá quizás en el monte donde andaba su rebaño de ovejas y cabras, vieron pues una estrella, así que aquellos se dedicaban mucho, por eso algunos le nombran que les gustaba mucho la astrología, porque ellos dedicaban mucho tiempo a estar viendo el firmamento y vieron esa estrella, pero porque eran hombres de fe, hombres que habían estudiado los libros del Antiguo Testamento, habían leído cantidad de pergaminos, ellos sabían de que iba a haber un momento que iban a ser el Mesías, el rey, como les decía, el rey que ellos esperaban al libertador, alguien que le iba a venir a poner pie, el pie en la cabeza a los reyes de la época, empezando con el rey Herodes. Dice que sorprendió cuando escuchó pues de la boca de estos tres reyes magos. Hemos visto dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estas personas eran de pueblos lejanos, no eran de pueblos cerca. Aquí viene, ¿verdad? Cómo Dios se manifestó al mundo. Buscó eh, personas que no fueran del pueblo de Israel, personas que pertenecían a, a otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas. Y los israelitas decían, los pueblos paganos, ustedes han escuchado mucho de eso, pueblos paganos, pueblos no sé qué. Pero Dios escogió a estas tres personas para que dieran a conocer el reino de Dios en este mundo. Hemos venido a adorarle, oigan, de los pueblos, de los gentiles, diciendo, hemos venido a adorarle. Wow. Tú y yo, mi querido amigo, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Hemos fallado, hemos pecado, haciendo tanta maldad, pero Dios nos invita a que le adoremos. Por nuestra propia voluntad no vamos a poder hacer las cosas. Necesitamos la fuerza que viene de lo alto. José, él no podía lidiar él solito todo esto, sino que la fuerza de lo alto le dio fuerza a nuestro Creador para que él soportara sin entender tanto las cosas como que había sido concebido, lo que su esposa llevaba en su vientre. No entendía gran cosa, pero sí sabía que era la voz del Señor la que le había hablado en su sueño. Hoy el Señor, mis queridos hermanos, no los habla en sueños, los habla por medio de su palabra, por medio de la Sagrada Escritura. Busquemos el reino de Dios y lo demás pues vendrá por añadidura, dijo el Señor. Pues bien, siguiendo que estamos a las puertas, ya casi en la víspera de empezar a celebrar la Navidad del Señor que empieza del 28 de noviembre en adelante. Estamos ya acá un mes. Pues bueno, mis queridos hermanos, leer estas partes, que como fue el, el plan salvífico de Dios, como tuvieron que pasar tantas generaciones. Yo los invito a que lean el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1. No lo quise leer porque es una gran historia y tendríamos que, solamente en esto, para explicar de estas generaciones, se va a pasar el tiempo en el cual el canal me permite por video.
Por eso he querido agarrar pues desde el capítulo 1 del 18 adelante. Que el nacimiento de Jesucristo fue así y empieza a detallar que estando despojada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. María, repito lo que dije en un inicio, la Virgen Santísima, la Virgen María, Madre de la Iglesia, es y lo va a seguir siendo, porque así lo determinó Dios, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. No nos dejemos engañar que María tuvo más hijos. Van a citar un montón de textos en la época eh, de este acontecimiento de la Virgen María, como todos los cercanos de la familia siempre se nombraban hermanos. Ellos no sabían distinguir o dar a conocer el, si era primo, era sobrino, era nieto, era bisnieto. Para ellos todos eran hermanos. Por eso el Señor dice, ¿quiénes son mi padre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, esforcémonos. Es bastante serio, pero no difícil. Con la ayuda del Señor podemos lograr. Los dejo con esta pequeña reflexión y no olviden, pues, si les gustó este video, esta reflexión, dejen su comentario, denle me gusta y escríbanse en el canal, ya que por medio de ustedes este canal puede seguir adelante. Y ahorita empezamos a dar los primeros pasitos, así como el niño empieza a dar sus primeros pininitos. Él se para y empieza a caminar. Ahorita sí empezamos. No tenemos la tecnología que se debe de tener para que todo el video salga espectacular. Contamos pues con lo necesario nada más para poder transmitir eh, estas reflexiones, para dar a conocer algunas parroquias, algunos templos, mejor dicho, porque no en todos los templos pues hay sacerdote. Cuando ya hay un sacerdote allí, que el obispo lo ha mandado para que desempeñe su labor pastoral, su apostolado en determinado lugar, entonces sí pasa a ser una parroquia. Entonces, por eso les digo que no en todos los templos hay un sacerdote establecido, a veces son filiales a otra parroquia. Entonces, quiero dar a conocer, mis queridos hermanos, eh, los lugares que uno por tiempo, por dinero, y aquí en El Salvador, eh, pues esto es lo que más se necesita, es el dinero para poder movilizarse y andar conociendo diferentes lugares. Eh, yo tuve el deseo de hacer esto hace como 10 años y estaba con eso, siempre me daba cierto temor para poder llevar la palabra de Dios por medio de un canal. Y ahora pues eh, estoy dando los primeros pasitos. El Señor me va a dar fuerza. Todo tiene que ser para la honra y gloria de su santo nombre. Suscríbase a mi canal, Peregrinando con el Hermano Pinto, y el Señor va a hacer la obra. Nada más se necesita que ustedes pongan ese. No van a gastar ni un 5. No se gasta ni un 5, solamente suscríbase. Por medio del celular es más fácil. Solo baje donde está el video y ahí suscríbase. Y ahí pues toque y a la campanita y ya queda suscrito pues al canal.
Y no olvide pues compartirlo con sus amigos, familiares, para que esto pues crezca y que la palabra del Señor se difunda por medio de este medio. Paz y bien a todos y bendiciones, y que estas fiestas que se aproximan sean de alegría, de bendición para usted y toda su familia. Bendiciones.